Hola, ¿qué tal? A continuación discutiremos el tema de diagramas de fase. Pero antes de hablar de lo que es un diagrama de fase, primero debemos entender qué es una transición de fase. Una transición de fase es un proceso en el que una sustancia cambia de un estado de la materia a otro. Por ejemplo, pasa de estar de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa. Este proceso sucede a unas condiciones específicas de temperatura y presión. El caso más conocido de transiciones de fase que podemos estudiar es el del agua, donde vamos a estar en un estado sólido para pasar a un estado líquido. Cuando vamos de un estado sólido a un estado líquido, pasamos por un proceso que se denomina fusión. Si ahora de líquido pasamos a un estado gaseoso, pasamos por un proceso que se denomina evaporación. En el sentido contrario, si pasamos del estado gaseoso al estado líquido, vamos ahora a tener una transición denominada condensación. Y si pasamos del líquido al gas, tenemos la transición de fase denominada cristalización. Esta transición de fase también podemos conocerla de manera coloquial como congelamiento, ya que es lo que sucede cuando nosotros agregamos agua en el congelador. Generamos hielo y lo conocemos como congelamiento. Pero lo que está pasando ahí es que estamos yendo del estado líquido al estado sólido y lo podemos denominar de manera más puntual como la cristalización. Y finalmente hay una transición de fase muy interesante que sucede cuando pasamos directamente del estado sólido al estado gaseoso. Vamos del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. A esta transición de fase se le conoce como sublimación. Es decir, otra vez, de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Algunos materiales que presentan este proceso de sublimación son, por ejemplo, el dióxido de carbono, que coloquialmente lo podemos conocer como hielo seco, el cual, si alguna vez lo han visto, no es líquido, sino pasa de estar en estado sólido a estado gaseoso. Una vez que hemos hablado sobre las transiciones de fase, lo siguiente es hablar puntualmente de lo que es un diagrama de fases. Y un diagrama de fases no es más que la representación gráfica de las transiciones de fase. Es decir, en un diagrama de fase vamos a encontrar los siguientes puntos importantes. Vamos a poder observar las tres estados de la materia y cómo se comportan en función a las condiciones de presión y de temperatura. El que estamos viendo en pantalla es el diagrama de fases del agua y en él podemos ubicar tres áreas específicas: el área donde nuestro material va a estar en sólido, donde va a estar en líquido y donde va a estar en gas. El primer punto de un diagrama de fases es localizar esas tres áreas: sólido, líquido y gas, que son los tres estados de la materia. Además de las áreas, tenemos otros puntos importantes como el punto triple y el punto crítico. Ambas condiciones de temperatura y presión presentan propiedades muy específicas. Hablemos primero del punto triple. El punto triple es el conjunto único de temperatura y presión en el cual van a coexistir los tres estados de la materia. Es decir, para el agua, en este punto en el diagrama de fases, a estas condiciones de temperatura y presión vamos a tener un sistema en el que van a estar en equilibrio el sólido, el líquido y el gas. Por eso mencionamos que coexisten los tres estados de la materia. Y el otro punto es el punto crítico. El punto crítico representa las condiciones de temperatura y de presión por las cuales encima de estas vamos a tener un fluido supercrítico. Es decir, no vamos a tener ni un líquido ni un gas como tal, sino un fluido supercrítico que se va a comportar de manera diferente al líquido y al gas o la mezcla de estos. Además de los puntos y de las áreas, hay otros tres parámetros importantes en los diagramas de fase, que son las líneas como tal del diagrama de fase. Estas líneas son la línea de sublimación. Si recordamos, el proceso de sublimación o la transición de fase de sublimación es pasar de sólido a líquido. Entonces, esta línea que vemos aquí es la línea que tenemos que atravesar para pasar de sólido a líquido, por lo cual se conoce como línea de sublimación.
Otra línea es la línea que está aquí, es la línea de vaporización y es la línea que tenemos que atravesar para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Y finalmente esta línea que está aquí, que es la línea de fusión, es la línea que tenemos que atravesar para pasar del estado sólido al estado líquido. En conclusión, en un diagrama de fases vamos a encontrar estos tres principales componentes: las áreas de los estados de la materia, las líneas que nos van a decir dónde hay estos cambios o transiciones de fase, y el punto triple, además del punto crítico. La utilidad que tienen los diagramas de fase es que nosotros podemos reconocer cómo se encuentra un material a un determinado valor de presión y de temperatura. Por ejemplo, a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados, sabemos que es este punto que está aquí, y es el punto de fusión del agua, donde va a pasar de estar en un estado sólido a un estado líquido. Si hacemos lo mismo a una atmósfera o 770 torrs y 100 grados centígrados, llegamos al punto donde va a ser su punto de ebullición, porque va a pasar del estado sólido al estado gaseoso. Sin embargo, no siempre se va a comportar así. Va a depender otra vez de las condiciones puntuales de presión y de temperatura. Por ejemplo, si estuviéramos en una presión muchísimo más baja, a 0 grados centígrados, no va a fundir, sino que nos vamos a encontrar en el estado gaseoso. Igual que si estuviéramos a 100 grados centígrados, porque las condiciones o el estado de la materia va a depender de la unión entre estos dos parámetros, temperatura y presión. Por ejemplo, si estuviéramos a 100 grados centígrados, pero a una presión muchísimo mayor a una atmósfera, nos encontraríamos en este punto. Y ahí, aunque estemos a 100 grados centígrados, pero como la presión es más alta, estamos en el estado líquido, no en el estado gaseoso. Para esto nos sirven los diagramas de fase, para reconocer cuál es el comportamiento del material en función de los valores de presión y de temperatura. Espero que haya quedado muy claro este tema, y cualquier duda puedes dejarla en los comentarios.